Hola, ¿cómo están? He decidido volver a la temática original de este canal, que básicamente era la lectura de autores acerca de la libertad, palabra que hoy está muy en boga, pero no por las razones correctas, por así decirlo, sino porque este concepto se está utilizando para una nueva forma de colectivismo, lo cual es muy lamentable. Desde acá tratamos de dar nuestro granito de arena para ilustrar a la gente que mira el canal, que no es mucha, pero no importa. Siempre digo que lo importante es el concepto y que ese concepto sobreviva en los que lo miran y en los que lo entiendan. Para que tengamos al menos una chance, ¿no? En este mundo tan dominado por ideologías absurdas y ridículas y por modos de querer dominar la vida de los demás, por muy buenas intenciones que muchos tengan. En definitiva, he decidido retornar a los autores, he decidido retornar a los que escribieron sobre la libertad de forma tan completa y concisa. En este caso voy a hablar sobre una serie de conferencias que dio Isaiah Berlin, un famoso escritor de origen lituano, si mal no recuerdo, pero que se crió y vivió mucho tiempo en Inglaterra, acerca de los enemigos de la libertad, de autores enemigos de la libertad. Él se enfoca en 6 autores enemigos de la libertad. Todos vienen del iluminismo, de los siglos 17, 18. Pongámosle que más del siglo 18. Y hoy voy a leer a uno de los que él señala como un gran enemigo de la libertad. Tal vez no tan conocido como los que después vendrán. Esta será una serie de 6 videos, porque son 6 los autores a analizar. Los que analiza Berlin, yo estoy en mayor medida de acuerdo con muchas de las cosas que dice Berlin. Pero acá viene el caso de que los conozcamos y conozcamos su pensamiento. ¿Y por qué son enemigos de la libertad? Porque son grandes enemigos de la libertad. ¿Cuáles son sus razones? Vamos a empezar con el primero. Voy a omitir el prólogo del libro de Berlin, Freedom at Its Enemies, los traidores de la libertad, en el idioma español, o la libertad y sus enemigos, como quieran llamarlo. El primero va a ser Helvetius. Y ahora vamos a explicar qué pensaba Helvetius con respecto a la sociedad, a la humanidad y cómo él creía que podía mejorar las cosas. Eso es lo cual va a ser muy interesante, porque en su esquema la libertad es un obstáculo. Vamos a ver qué nos dice Berlin sobre Helvetius, qué descubrió sobre Helvetius. Freedom at its enemies. Helvetius. Claude Adrien Helvetius nació en 1715. Era francés, de origen alemán. El apellido original de la familia había sido Schweitzer, del que Helvetius es simplemente la versión latina. Su padre fue médico de la reina de Francia y él mismo fue un joven rico y talentoso, quien por medio de su padre y de otras conexiones consiguió el patrocinio y la amistad de algunos de los hombres más interesantes y talentosos de su época. Por ejemplo, Voltaire, Montesquieu y Fontenelle.
De profesión fue recaudador de impuestos, es decir, tomó una parte muy importante de la administración financiera de Francia y de ella obtuvo gran provecho. Era un hombre de carácter simpático y afable y contó con muchos amigos fieles. Llegó a ser en su época uno de los dirigentes de lo que llegó a llamarse la Ilustración. Su obra principal se titula del Espíritu. La publicó en 1758, pero se consideró que era una obra tan atea, tan herética, que tanto la Iglesia como el Estado la condenaron y fue quemada por el verdugo público. Helvetius tuvo que hacer no menos de 3 retractaciones distintas. Sin embargo, es claro que pese a haberse inclinado ante la autoridad, cediendo a los ruegos de su esposa y de su suegra, profundamente preocupadas por lo ocurrido, él no cambió de ideas. Cuando apareció póstumamente en 1777 su segundo libro, llamado De l'Homme, del hombre, se descubrió que contenía precisamente, o casi, las mismas doctrinas impías. Helvetius fue muy célebre en vida. Viajó fuera de Francia, fue bien recibido por Jorge II de Inglaterra y por Federico el Grande en Alemania, pues muchos lo buscaban como a uno de los grandes jefes del nuevo movimiento ilustrado de la época. Dedicó toda su vida a la búsqueda de un solo principio que definiera la base de la moral y diera verdadera respuesta a las preguntas acerca de cómo debía fundarse la sociedad y cómo debía vivir el hombre y a dónde debía ir y qué debía hacer, con el mismo grado de autoridad científica que Newton había implantado en el ámbito de la física. Y Helvetius creyó haberlo encontrado y por tanto supuso que él era el fundador de una gran ciencia nueva con la cual podría poner orden finalmente a este vasto caos político y moral. En pocas palabras, creyó ser el Newton de la política. Resulta bastante natural que el problema se planteara de esa manera. Permítaseme citar algo de Condorcet, enciclopedista radical, de extrema izquierda, nacido poco después que Helvetius, quien murió en una de las cárceles de Robespierre en París durante el último año de la Revolución Francesa. Cuando se medita sobre la naturaleza de las ciencias morales, y con ellas querría decir desde luego también la política, no puede realmente evitarse la conclusión de que, como las ciencias físicas, se basa en la observación de los hechos, y debieran seguir los mismos métodos, adquirir un lenguaje no menos exacto y preciso, y de este modo alcanzar el mismo grado de certidumbre. Si algún ser ajeno a nuestra especie se pusiera a estudiarnos, no encontraría diferencia entre estos dos estudios y examinaría la sociedad humana como nosotros examinamos la de las abejas o la de los castores. Y luego añade, así como las matemáticas y la física perfeccionan las artes de subvenir a nuestras simples necesidades, ¿no es parte del mismo orden de la naturaleza que el progreso en las ciencias morales y políticas debiera ejercer el mismo efecto sobre los motivos que guían nuestras acciones y nuestros sentimientos? ¿Cómo hacer esto? Holbach, uno de los otros autores de la gran enciclopedia del conocimiento, lo dice así: la moral es la ciencia de las relaciones que existen entre los espíritus, las voluntades y las acciones de los hombres, del mismo modo que la geometría es la ciencia de las relaciones que se encuentran entre los cuerpos. ¿Cuál es la geometría de la ética? ¿Cuál es la geometría de la política? ¿Cómo podemos reducir estas ciencias al mismo grado de certidumbre y claridad que tienen la física y la geometría? Helvetius creyó haber encontrado la respuesta. Permítaseme citar lo que dice. En el curso de un diálogo entre Dios y el hombre, el cual, dado que Helvetius claramente no creía en Dios, solo es una parábola, hace que Dios diga al hombre: te doto de sensibilidad. Solo por esto tú,
ciego juguete de mis deseos, incapaz de sondear mis intenciones, tú, sin saberlo, habrás de cumplir mis propósitos. Sobre ti pongo el placer y el dolor. Uno y otro vigilarán tus pensamientos y tus acciones. Excitarán tus aversiones, amistades, sentimientos tiernos, alegrías. Encenderán tus deseos, temores, esperanzas. Te revelarán verdades. Te harán caer en errores. Y después de causar que generes 1.000.000 de sistemas absurdos de moral y de legislación, un día te descubrirán los simples principios del desarrollo del que dependen el orden y la felicidad del mundo moral. ¿Qué es esto? Sino la primera formulación clara del principio del utilitarismo. Según este principio, lo único que los hombres desean es el placer y lo único que desean evitar es el dolor. La búsqueda del placer y evitar el dolor son los únicos motivos que en realidad mueven a los hombres. Así como se dice que la gravedad y otros principios físicos actúan sobre los cuerpos inanimados. Por fin hemos descubierto el principio central. Si desean saber qué es lo que causa que los seres humanos sean como son, qué hace que sus caracteres sean lo que son, qué hace que sus actos sean lo que son, que es responsable de sus amores y sus odios, de sus pasiones y de sus ideas, de sus esperanzas y de sus temores, es esta búsqueda consciente o inconsciente del placer y de evitar el dolor. Este descubrimiento emocionó mucho a Helvetius, porque creyó que realmente le había dado la clave de toda la vida social. No solo daba la explicación de por qué los hombres se comportan como lo hacen, sino que también pareció dar la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los fines propios del hombre? Pues los hombres son capaces de desear tan solo el placer y evitar el dolor. Absurdo resulta sugerir que deban desear algo distinto de lo que pueden desear. Si resulta ridículo pedirle a un árbol que se convierta en una mesa, o pedir a una roca que se vuelva un río, no menos ridículo es invitar a los hombres a buscar algo que son psicológicamente incapaces de perseguir. Si es un hecho que están condicionados por estas dos fuerzas, amor al placer y odio al dolor, entonces serán felices si siguen persiguiendo el placer, sin fricciones, eficiente y eternamente. La pregunta es, entonces, ¿por qué no son felices los hombres? ¿Por qué hay en la tierra tanta miseria, injusticia, incompetencia, ineficacia, brutalidad, tiranía, etcétera? La respuesta es que los hombres no han sabido cómo obtener el placer, cómo evitar el dolor. No lo han sabido porque han sido ignorantes y porque han sido atemorizados. Han sido ignorantes y atemorizados porque los hombres no son buenos y sabios por naturaleza, y sus gobernantes en el pasado han tenido buen cuidado de que el numeroso rebaño de hombres a quienes gobernaban se mantuviera en ignorancia artificial del buen funcionamiento de la naturaleza. Este es un caso deliberado de trapacería de parte de los gobernantes, de parte de los reyes, soldados y sacerdotes y otras autoridades a quien las personas ilustradas del siglo XVIII tan enérgicamente condenaron. Los gobernantes tienen un interés en mantener a sus súbditos en tinieblas, porque de otra manera sería sumamente fácil exponer la injusticia, la arbitrariedad, la inmoralidad y la irracionalidad de su propio gobierno. Así, desde los primeros comienzos del hombre se organizó y ha seguido adelante una antiquísima conspiración de los pocos contra los muchos, porque si los pocos no hicieran esto, no podrían conservar sometidos a los muchos. El hombre tiene derecho a la felicidad, a la virtud, a la verdad. Estas tres cosas van unidas y los hombres no han podido tenerlas debido a la maldad de otros hombres, a la debilidad de su propia naturaleza, su ignorancia, las curables enfermedades intelectuales de esta índole. Por consiguiente, el primer deber del filósofo es aplicar una especie de higiene social para curar a la gente de estos vicios tan fácilmente remediables.
La ética es una especie de tecnología, pues todos los fines están dados. Si preguntan, ¿por qué debemos hacer lo que hacemos? La respuesta es, porque fuimos hechos para hacerlo. Por la naturaleza, porque no podemos funcionar de otra manera. Si los fines están dados, no es necesario investigarlos más. La única labor del experto o la del filósofo es simplemente crear un universo en que los fines, los cuales los hombres tienen que buscar porque no pueden evitarlo, se consigan con el menor dolor, con la mayor eficiencia, la mayor rapidez, la mayor economía. Todo esto dice Helvétius. Afirma que el filósofo es en realidad el arquitecto del edificio, quiere decir el constructor. El plano ya está allí porque se le descubre en la naturaleza. El plano es la búsqueda del placer y evitar el dolor. Los filósofos fisiócratas, que fueron los principales economistas del siglo XVIII, dijeron asimismo, la legislación no es la creación de leyes, que más adecuadamente debiera llamarse legisfacción. La legislación es la traducción a términos jurídicos de algo que se encuentra en la naturaleza. Fines, propósitos. Los verdaderos fines del hombre están dados. Se les puede descubrir, así como se han descubierto las leyes de la física. Y la respuesta a la pregunta de por qué debo obedecer a este o a aquel rey, a este o a aquel gobierno, simplemente será demostrable del mismo modo que son demostrables las leyes de la física. Y si este o aquel curso de acción conduce a mayor velocidad, es decir, si está de acuerdo con los fines que nos ha fijado la naturaleza, entonces es bueno. Y si nos aparta de la felicidad, nos frustra de alguna manera, entonces es malo. Esta es la simple regla de la verdad y se la debe aplicar por doquier. A diferencia de algunos otros pensadores del siglo XVIII, Helvétius no tenía una opinión muy elevada de la naturaleza humana en el sentido de que creyera que el hombre es benévolo por naturaleza. No lo considera benévolo ni malévolo, sino infinitamente flexible, plegable, una especie de materia natural que la naturaleza y las circunstancias, pero ante todo la educación, forman a su capricho. Por tanto, cree que de nada sirve tratar simplemente de mejorar a la humanidad discutiendo con ella. El propósito de la reforma es establecer instituciones nuevas, destinadas a maximizar el placer y minimizar el dolor, hacer a la gente lo más feliz posible y eliminar todas las causas de miseria, como la ignorancia o la injusticia. Pero es imposible hacer esto por medio de preceptos, es imposible hacerlo incluso mediante el ejemplo. Tan solo predicar no logrará mucho, porque los hombres son demasiado ignorantes, demasiado ciegos. Son esclavos de sus pasiones, son esclavos de sus propias costumbres, son esclavos de lealtades absurdas e irracionales. Toda la prédica de los predicadores cristianos del pasado ha hecho poco bien, porque los hombres son lo que son, porque su errónea educación, sus tristes circunstancias, su pobreza, debilidad, ignorancia, sus temores, todos los factores que los han desviado de su verdadero propósito, los han convertido en inválidos naturales. ¿Cómo remediar esto? Solo por medio de la manipulación artificial. Helvétius no cree en el progreso automático. Algunos célebres pensadores del siglo XVIII sí creyeron en este. El gran ministro Turgot y su amigo Condorcet ciertamente creyeron en el progreso eterno. No así Helvétius. Él supone que habrá progreso si un número suficiente de hombres ilustrados, con voluntades resueltas y con una pasión desinteresada por mejorar la humanidad, se dedican a promoverlo. Ante todo, si convierten a los gobernantes de la humanidad, los reyes, los ministros, y les enseñan el arte de gobernar. Pues el gobierno es indudablemente un arte. Es el arte de buscar la felicidad. Y como otras artes, requiere dominio. Así como un hombre que desea construir un puente tiene que adquirir un buen conocimiento de las matemáticas, la mecánica, la física, etc., así un hombre que va a gobernar un estado debe tener un conocimiento considerable de antropología,
sociología y en realidad moral. Solo cuando descubra cómo funcionan los hombres, cuáles son las leyes que regulan su conducta, estará en posición de producir aquello que desee producir. Sin esto cometerá terribles errores y hundirá a la humanidad en miserias que son peores que su estado anterior. A finales del siglo XVIII hubo una esperanza razonable de que algunos de los gobernantes de la época atendiesen a este consejo filosófico. Federico el Grande de Prusia, tal vez Catalina la Grande de Rusia y ciertamente José II de Austria fueron obviamente susceptibles a este tipo de enseñanza ilustrada. ¿Cómo lograr esto? ¿Qué debe hacer el filósofo? ¿Cómo podrá transformar el mundo? No mediante prédicas, porque los hombres no lo escucharán. Deberá guiar sus propósitos por medios mucho más drásticos. Deberá hacerlo legislando, inventando un sistema de castigos, palos y premios, zanahorias, para el asno humano. El filósofo, cuando llegue al poder, deberá crear un sistema artificial de premios y escarmientos que recompensará a los hombres cuando hagan lo que en realidad conduce a una mayor felicidad y los castigará cuando en realidad hagan lo que la disminuya. Lo que motive a los seres humanos es absolutamente indiferente. No importa en absoluto si la gente contribuye a la felicidad porque es benévola y la prueba o por algún motivo egoísta, bajo y despreciable. No importa si los hombres impiden la felicidad humana porque son malignos o viciosos o porque son torpes o ignorantes o locos idealistas. El daño que hagan será idéntico en cualquier caso, así como el bien. Por tanto, debemos abandonar todo análisis de motivos que en realidad no vienen al caso. Es inútil tratar de actuar contra los prejuicios humanos, contra las supersticiones humanas, porque solo se las puede curar a muy largo plazo. A la corta, estas cosas están demasiado inculcadas de modo profundo y por tanto, como con tanto cinismo lo recomendó el pensador italiano Pareto en el siglo XX, no combatan a los prejuicios, sino aprovechenlos. Esto es precisamente lo que dice Helvétios. Nosotros, los reformadores ilustrados, no debemos tratar de convertir a la gente por medio de razonamientos, porque en las condiciones actuales, debido al gobierno pavorosamente malo del pasado, su razón no es lo bastante poderosa para comprender lo que les estamos diciendo. Debemos sustituir el tono del insulto, como él dice, por el lenguaje del interés. No nos quejemos, apelemos al interés. No me importa, dijo Helvétios, si los hombres son viciosos mientras sean inteligentes. Las leyes lo harán todo. Es decir, jueces inteligentes de sus propios intereses que los hombres buscan, principalmente el placer y evitar el dolor, y el principal o el único propósito del gobierno es hacerlos felices. Esto, si verdadero o falso, justo o injusto, es una doctrina humana muy antigua, de la que el siglo XVIII no puede atribuirse la originalidad. Lo relativamente nuevo es su combinación con la idea de utilizar las propensiones naturales de los hombres sin preocuparse por la calidad moral o espiritual de estas propensiones o motivos. También esto es antiguo. Tan antiguo como Platón, los asesinos o Maquiavelo, o la práctica de muchas sectas religiosas y comunidades. Pero lo que sí es nuevo es su alianza con el racionalismo, materialismo, hedonismo, fe en la ciencia y la razón y una visión particular del individualismo. Esto es lo que forma el meollo del utilitarismo moderno. El legislador debe aprovechar los vicios y las flaquezas y halagar tanto las vanidades como los mejores sentimientos y los más dignos atributos de los hombres. Para lograr una acción eficaz, deberá hacer dignas de los hombres las cosas que desea que ellos hagan, no explicar por qué las hace, lograr que las hagan, ya sea que lo deseen o no. Y entonces, cuando, como resultado del condicionamiento social efectuado por las leyes establecidas por los filósofos ilustrados, un número suficiente de hombres durante un periodo suficiente no haya hecho nada sino lo que contribuye a la felicidad, entonces de hecho insensiblemente adquirirán costumbres nuevas y benéficas.
Son sus actuales malos hábitos los que causan el sufrimiento y serán sus nuevos buenos hábitos los que los hagan felices. No sabrán cómo estarán haciéndose felices, al menos durante un tiempo, no comprenderán el funcionamiento de su nuevo modo de vida, pero de hecho estarán adquiriendo hábitos que automáticamente producirán la felicidad. La producción automática de felicidad mediante el condicionamiento de la sociedad por hombres que han captado las pocas reglas necesarias para el recto gobierno de la humanidad, reglas que solo se pueden obtener por la observación científica, tal vez por el experimento científico y la aplicación de la razón a la naturaleza. Esa es la manera de educar a la humanidad. Una vez establecida la propia legislación coercitiva, tocará el turno al educador. Ahora ya no deberá tener miedo a ser apedreado por sus pupilos ignorantes y escandalizados. Una vez que las leyes lo protejan, sin peligro alguno podrá enseñarles la virtud, el conocimiento y la felicidad. Podrá enseñarles cómo vivir, podrá explicarles por qué es razonable que ellos, por ejemplo, busquen el placer y eviten el dolor. Podrá explicarles por qué es erróneo ser una seta o un monje, por qué es irracional, producto de una mala interpretación de la naturaleza, tratar de mortificar la carne o ser sombrío o melancólico. Así, la tristeza y la melancolía serán expulsadas de la tierra. Todo el mundo será alegre, armonioso y feliz. Helvetius da instrucciones precisas a sus futuros educadores. No deben perder tiempo hablando de historia, porque la historia no es sino el relato de los crímenes y las locuras de la humanidad. ¿Acaso nos pueda dar ciertas lecciones? Se puede enseñar historia, aunque solo sea para mostrar por qué la humanidad, como resultado de ser gobernada por bribones, como resultado de haber sido engañada por sus anteriores gobernantes, no ha hecho las cosas tan bien como debiera. Pero aprender o enseñar historia por la historia misma es sencillamente absurdo. De hecho, es absurdo enseñar o hacer cualquier cosa por la cosa misma, pues el único fin o propósito de la acción es hacer feliz a la gente, la que es, en resumen, la doctrina del utilitarismo. De manera similar, habría que abandonar la enseñanza de las lenguas clásicas, pues están muertas y no nos ofrecen ya ningún interés práctico. Y todo interés es un interés práctico. Por consiguiente, lo que se debe enseñar a los pueblos son las ciencias y las artes, y entre las artes se encuentra la de ser ciudadano. No debe haber enseñanza pura, pues no es necesario nada puro que no tenga aplicación útil. La enseñanza pura es simplemente un vestigio antiguo, medieval, algo derivado de los días en que hombres ignorantes enseñaban a otros ignorantes que había ciertas cosas que merecían hacerse por sí mismas, y de la que no podía darse ninguna razón utilitaria. Hoy día no es necesario hacer nada de lo que no pueda darse por la razón, y debe haber una razón para hacer todo lo que se haga. La razón es la búsqueda de la felicidad. Una de las consecuencias directas de esta doctrina es un extraño corolario acerca de los derechos humanos. Durante generaciones se predicó que cada quien tiene ciertos derechos inalienables. Una de las creencias básicas de la tradición cristiana era que el hombre tiene un alma inmortal y como tiene un alma inmortal no debe ser pisoteado por otros hombres. Las almas de los hombres, su razón, son chispas de un ser divino y en virtud de ello tienen ciertos derechos naturales. Tienen el derecho de ejercer su razón, de gozar de ciertas cosas y de recibir ciertas cosas, en virtud de ser sensibles, de ser racionales. Estos derechos fueron implantados en ellos por Dios o por la naturaleza. También los filósofos del siglo XVIII hablaron extensamente acerca de derechos y en realidad creyeron profundamente en ellos, pero desde luego esto no es congruente con un utilitarismo verdaderamente radical. Tener un derecho que nadie puede cortar, tener un derecho que nadie puede pisotear, tener un derecho de hacer o de ser o de poseer esto o lo otro, le guste o no a otros, es un obstáculo para la transformación de la sociedad en dirección de la mayor felicidad para el mayor número. Si yo tengo lo que solía llamarse un derecho imprescriptible, digamos, a la propiedad, y aún más a la vida misma, y ese limitado grado de libertad que habitualmente se reconocía como necesario para los individuos, si yo
tengo tales derechos, entonces el legislador, intentando planear el mundo, podrá encontrarse frente al obstáculo que no se le permita quitarme algo que él necesite quitarme para producir una sociedad uniforme, armoniosa, completamente libre de fricciones. Más para un utilitario, esto es obviamente irracional. Si la única norma para la acción es la felicidad y la infelicidad, deberán desaparecer estos extraños derechos que se sostienen de la manera más obstinada y no pueden ser coartados por el legislador. Por lo tanto, aunque desde luego Helvetius sostendría que todo lo que un ser humano necesita por naturaleza deberá serle dado por un estado benévolo, en que el legislador sea la principal fuerza motora, para él la persistencia de unos derechos que son absolutos, que nada puede abolir, que están allí, les guste o no a los demás, que los haga felices o no, son simplemente otros tantos vestigios irracionales. Eso es lo que después exactamente diría Bentham. Este fue un discípulo incondicional de Helvetius, y aunque el término utilitarismo suele asociarse a su nombre, creo justo decir que hay poco, al menos entre las ideas fundamentales en Bentham, que no esté directamente basado en Helvetius. Bentham reconoció libre y generosamente sus deudas intelectuales y dijo que había aprendido mucho de Helvetius, pero aún esto me parece poco. ¿Cómo se debe organizar la buena sociedad, la nueva? Ciertamente no puede ser una democracia, pues el pueblo a menudo es estúpido y a menudo es vicioso. Y ya sabemos que si nos dejamos guiar por la opinión pública, rara vez lograremos que algo se haga, porque los hombres han estado en tinieblas demasiado tiempo para poder saber qué hacer cuando de pronto se encuentran a la luz del día. Los hombres son esclavos liberados, unos administradores y durante largo tiempo habrán de guiarlos unos jefes ilustrados, que son los administradores ilustrados de la sociedad humana. Esta es casi precisamente la opinión de los liberales del siglo XVIII, anteriores a Rousseau. ¡Ay de nosotros!, dice Voltaire, si las masas empiezan a razonar. Y asimismo, el pueblo es ganado y lo que necesita es un yugo, una guijada y forraje. En la enciclopedia, la gran enciclopedia liberal editada por Diderot y D'Alembert, el documento más progresista de su época, que puso a sus autores en aprietos con la censura clerical de París, en el artículo intitulado Multitud, encontramos el siguiente pasaje. En cuestiones intelectuales, la voz de las masas está llena de malicia, estupidez, inhumanidad, perversidad, prejuicio. Es ignorante y estúpida. Cuidado en ella en cuestiones morales. Es incapaz de hechos nobles o fuertes. A sus ojos el heroísmo es locura. Se hacen grandes elogios de lo que se concebía sin un conocimiento muy exacto de los hechos, como el sistema chino, en que los mandarines, los únicos sabios, no escuchan a las masas, sino que las guían gradualmente hacia una existencia más feliz, más libre y más ilustrada, instituyendo leyes que estas masas no comprenden, pero que insensiblemente las llevan en la buena dirección, a saber, hacia su propia felicidad. El único principio al que Helvetius se aferra tenazmente es el de que la educación y las leyes pueden hacerlo todo. Hubo muchas discusiones en el siglo XVIII sobre cuáles son los factores que más eficazmente condicionan a los hombres. Casi todos los filósofos consideran al hombre un objeto de la naturaleza. Suelen ver la noción del alma inmortal, que es algo totalmente distinto de la materia, como un vestigio oscurantista de un periodo anterior en que aún no predominaban las ciencias, en que se inventaban ficciones para explicar fenómenos cuyas verdaderas causas aún no se habían descubierto. El alma es una de esas ficciones, y no nos dice cuáles son los verdaderos factores que hacen de los hombres lo que son. Algunos dijeron que el entorno era el factor más importante, otros que lo era la química del cuerpo humano, algunos como Montesquieu pensaron que el clima era de importancia vital, o bien los tipos de suelo o las instituciones sociales, y otros como Helvetius declararon que esos factores habían sido grandemente exagerados y que era la educación la que podía transformar a cualquiera en casi cualquier cosa. Esta llegó a ser una de las doctrinas fundamentales de los filósofos, según la cual el hombre es infinitamente maleable, infinitamente flexible, es como un trozo de barro en mano del alfarero que puede moldearlo a su gusto. Por ello,
Es una irresponsabilidad criminal abandonar al hombre a sus propios recursos y permitir que el ignorante y el malévolo lo engañen para que los obedezca, lo que en realidad no asegura esos fines que en realidad desea alcanzar. Para Helvetius es solo el interés el que rige a la humanidad, y esto es muy relativo, pues el interés del gobernante no es el mismo que el del gobernado, y el interés de hombres que viven en climas fríos no es el mismo que el interés de quienes viven en climas cálidos. No obstante, el interés es siempre la principal fuerza condicionante. Esto lo expresa en una divertida y breve parábola. Nos pide imaginar lo que deben sentir los minúsculos mosquitos o moscas que viven en las altas hierbas acerca de otros animales que hay en su mundo. Ven a una gran bestia, que a nuestros ojos es una oveja pacíficamente pastando en un prado, y dicen: huyamos de este ávido y cruel animal, de este monstruo en cuyas fauces voraces seremos devorados junto con nuestras ciudades. ¿Por qué no pueden comportarse como los leones y los tigres? Estos benignos animales no destruyen nuestras moradas, no engordan con nuestra sangre. Justos vengadores de los crímenes, castigan a las ovejas por la crueldad que las ovejas nos infligen a nosotros. Es así como le parece el universo a una mosca entre la hierba. Y así no cabe duda, mutatis mutantis, es como parece el universo a cualquiera otra criatura del universo, desde su propio y peculiar punto de vista. La función del legislador consiste en transformar los seres humanos de tal modo que ya no sean víctimas de la ignorancia, de modo que su interés coincida en realidad con lo que ellos piensan que su interés, que es la búsqueda del placer y evitar el dolor, de hecho se represente a sí mismo ante ellos como tal, y que ellos en suma no consideren útiles unas cosas que en realidad les son inútiles. Así no supondrán que las ovejas son crueles y sanguinarias y los tigres dignos y bondadosos. Verán las cosas a su verdadera luz, y solo podrán ver las cosas a su verdadera luz como los hombres de ciencia comprenden en qué consiste el universo, cómo se gobierna y a dónde va. Una cosa es clara: en el tipo de universo que pinta Helvetius hay poco o ningún espacio para la libertad individual. En su mundo los hombres pueden llegar a ser felices, pero con el tiempo desaparece la noción misma de libertad, y desaparece porque también desaparece la libertad de hacer el mal, ya que ahora todos nos han sido condicionados para hacer tan solo lo que es bueno. Nos hemos vuelto como animales, entrenados para buscar solo lo que nos es útil, y en esta condición la libertad se incluye alguna licencia de oral capricho, la libertad de hacer ora esto, ora lo otro, de ser capaces de elegir, incluso destruirnos a nosotros mismos si así lo deseamos. Ese tipo de libertad será gradualmente desarraigada por la educación de vida. Permítaseme explayarme un poco más sobre las presuposiciones de este tipo de sistema. Este nuevo mundo feliz, pues a eso es lo que allega. Para empezar, todas las cuestiones de valor son fácticas y las respuestas son descubribles por observación y razonamiento. La ética y la política son ciencias naturales. Algunas personas son mejores que otras para descubrir sus leyes. Existe algo como una moral específica y un conocimiento y una habilidad políticos que los especialistas deben dominar, y esos especialistas deben recibir el poder supremo. En segundo lugar, todos los fines últimos son compatibles entre sí, no pueden oponerse. Esta proposición ha sido frecuentemente refutada por la experiencia humana. Por ejemplo, la libertad, que es un propósito último de algunos, a veces ha resultado incompatible con la igualdad, que a menudo es una meta última para otros. Difícil es ver por qué el honor debe ser siempre y automáticamente compatible con el patriotismo. Las grandes tragedias, las escritas por los trágicos griegos, así como las de épocas más modernas, tratan extensamente de la fatal colisión de unos valores que no pueden reconciliarse. Y esto precisamente fue negado
en el siglo XVIII, porque la creencia más difundida de tal época consideraba armoniosa la naturaleza, y decir que la naturaleza era armonía debía querer decir que nada que fuera real o valioso en ella podría entrar en conflicto con alguna otra cosa que fuera real o valiosa. De hecho, esta creencia se basa en una analogía falsa, tomada de la lógica y de la geometría. Así como en lógica y en geometría ninguna proposición verdadera puede ser incompatible con ninguna otra proposición verdadera, así ningún valor en el universo moral, si el universo moral es una armonía de la cual hay una ciencia, puede entrar en conflicto con ningún otro valor. Y Condorcet puede decir con gran firmeza que la naturaleza une con una cadena irrompible la verdad, la felicidad y la virtud. De esto se sigue que todo el que conozca completamente la verdad es por lo tanto virtuoso y feliz. Los hombres de ciencia conocen la verdad, por lo tanto los hombres de ciencia son virtuosos. Por lo tanto los hombres de ciencia pueden hacernos felices. Por lo tanto pongamos a los hombres de ciencia al frente de todo. Lo que necesitamos es un universo gobernado por científicos. Porque ser un buen hombre, ser un hombre sabio, ser un científico, ser un hombre virtuoso, son en última instancia una misma cosa. Hay una gran tradición europea en apoyo de esta opinión, por lo cual el gobierno científico es considerado el mejor. Y los reformadores como H.G. Wells siempre están preguntando airadamente por qué no somos gobernados por una élite de científicos. Esta actitud data del siglo XVIII, cuando la verdad, la felicidad y la virtud fueron consideradas incapaces de entrar en conflicto, ya que en la armonía de la naturaleza ningún valor puede estar en conflicto. Y así toda tragedia puede deberse a un error. No hay nada especialmente trágico en el mundo. Toda tragedia y conflicto son curables e irreparables. Otra presuposición es que el hombre es uno solo con la naturaleza, un continuo con ella, y por lo tanto puede haber una ciencia del hombre, que el hombre, como toda naturaleza, es maleable, flexible y alterable. También esto puede dudarse, pero ciertamente los filósofos lo creyeron. El barón Holbach nos dice que la educación es sencillamente la agricultura del espíritu. Gobernar el hombre es como criar animales, por lo tanto, ya que los fines están dados y el hombre es moldeable, el problema se vuelve puramente tecnológico. ¿Cómo adaptar a los hombres de tal manera que vivan en paz, prosperidad y armonía? Cierto es que no coinciden automáticamente los intereses de todos los hombres. Habrá que adaptarlos y esto es la labor del legislador. Como lo dice Helvetius, la felicidad de un hombre no necesariamente está conectada con la felicidad de otros. La presión social y el filósofo ilustrado, las conectarán. De ahí la necesidad del despotismo de una élite de científicos. ¿Y por qué no? Podrán preguntarse. El gran fisiócrata Le Mercier de la Rivière razonó precisamente así. Euclides es un verdadero déspota, y las verdades de la geometría que nos ha legado son leyes verdaderamente despóticas. El despotismo de estas leyes y el despotismo personal legislador son una sola y misma cosa. Tienen el poder irresistible de la evidencia. Si los geómetras pueden ser déspotas, ¿por qué no los filósofos? Si no queremos librarnos de las verdades de la geometría, ¿por qué sí de la verdad de los filósofos? La naturaleza, y solo ella, enseña a los filósofos cuáles son los verdaderos fines de los hombres. Cierto, la naturaleza en todo momento habla con demasiadas voces. Dijo a Spinoza que era un sistema lógico, pero a Leibniz que era una camarilla de almas. Dije a Diderot que el mundo era una máquina con cuerdas, poleas y resortes, mientras que a Herder le dijo que era un todo orgánico vivo. A Montesquieu le habló acerca del valor infinito de la variedad, a Helvetius de la uniformidad inalterable. A Rousseau le declaró que había sido pervertida por la civilización, las ciencias y las artes, mientras que a D'Alembert le prometió revelar sus secretos. Condorcet y Paine percibieron que la naturaleza implantaba derechos inalienables en el hombre. A Bentham le dice que estos son simples gritos puestos en papel, absurdos sobresancos. A Berkeley se le revela como el lenguaje de Dios al hombre.
A Holbach le dijo que no había Dios y que las iglesias eran simples conspiraciones. Pope, Shaftesbury y Rousseau ven la naturaleza como una maravillosa armonía. Hegel la ve como un campo glorioso en que grandes ejércitos chocan por la noche. Mestre la ve como una agonía de sangre, miedo y autoinmolación. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué significa natural? Esta es una buena pregunta. Leslie Stephen nos dice que un viajero inglés recorriendo Francia en el siglo XVIII observó una vez que era innatural que los soldados se vistieran de azul, excepto los de artillería o los de la caballería azul. Es evidente que la naturaleza habla con demasiadas voces distintas, y si va a insultar la naturaleza, recibiremos demasiadas lecciones contradictorias y nunca habrá siquiera una solución final. Nunca habrá el comienzo de una. Helvetius habló con toda claridad sobre lo que la naturaleza le había enseñado. Él sabía que la naturaleza le decía que lo único que los hombres podían y debían hacer era buscar el placer y evitar el dolor. Y sobre esto edificó el sistema utilitario y, armado con la mejor voluntad del mundo, inspirado por los motivos más puros, como lo iba, contra la injusticia, contra la ignorancia, el gobierno arbitrario, contra todos los horrores con que aún estaba lleno el siglo XVIII, conduce directamente a lo que es en última instancia una especie de tiranía tecnocrática, la tiranía de la ignorancia, del miedo, de los sacerdotes supersticiosos, de los reyes arbitrarios, de todos los espantajos contra los que combatió la Ilustración del siglo XVIII, es sustituida por otra tiranía, una tiranía tecnológica, una tiranía de la razón, que sin embargo es no menos enemiga de la libertad, tan enemiga como la noción de que una de las cosas más valiosas de la vida humana es la elección por la elección misma, no solo la elección de lo que es bueno, sino la elección como tal. Es adversa a esto, y así se la ha empleado como justificación tanto del comunismo como del fascismo, casi de cada organización que ha tratado de obstruir la libertad humana y hacer una vivisección de la sociedad humana, convirtiéndola en un todo único, continuo y armonioso, en que se intenta que los hombres queden desprovistos hasta del más ínfimo grado de iniciativa individual. Es un sistema muy estricto y bien construido, en él no hay espacio para moverse. ¿Acaso pueda producir la felicidad? Pero no es claro, no fue claro ni siquiera en el siglo XVIII, y ciertamente después nos ha vuelto más claro que la felicidad sea el único valor que buscan los hombres. Y así termina el primer filósofo que analizó Isaiah Berlin, Helvetius. Ya hemos explicado cuáles fueron las razones por las cuales es considerado un enemigo de la libertad. En el siguiente video vamos a hablar de uno de los más tremendos enemigos de la libertad, Jean-Jacques Rousseau.